Vamos ahora con nuestro segundo invitado de esta mañana. Nos acompaña Lucas Gersi, abogado y profesor universitario. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días. Un honor estar acá contigo en el programa y un saludo a la audiencia. Siempre es un placer tener a uno de los Gersi acá en la mesa de Betel. Gracias, amigo. Bien, vamos a hablar acerca de José Domingo Pérez, quien ha sido apartado 6 meses del caso Lava Jato. Un fiscal bastante cuestionado porque desconoció tal vez la propia virtud del fiscal y se convirtió más que nada en el protagonista, cuando no le correspondía a él ser el protagonista, y finalmente ha sido separado. Y me gustaría que pudiéramos desarrollar la razón por la cual ha sido separado, ¿no? Porque, por supuesto, tanto él mismo como sus seguidores están criticando la separación que ha sufrido el señor José Domingo Pérez. Bueno, a ver, yo creo que el señor José Domingo Pérez, si se le juzga por sus resultados, es un fiscal que finalmente no ha tenido éxito, ¿no? Su legado son prisiones preventivas revocadas por el Tribunal Constitucional, acusaciones devueltas, un montón de ruido y bulla a corto plazo, pero a mediano plazo, largo plazo, procesos que no avanzan. Y yo creo que lo trágico del personaje es que es un personaje que en vez de hacer su trabajo y llevar bien las investigaciones para descubrir la verdad, instrumentalizó las investigaciones para perseguir a ciertas personas y generar efectos a corto plazo, ¿no? Quiero generar la foto de Alan García yendo preso. Quiero generar la foto de Keiko Fujimori yendo presa. Quiero generar el titular. Pero a mediano plazo, largo plazo, nada de eso se ha sostenido, ¿no? Tú debes tener el dato de la razón específica de la suspensión, creo que tiene que ver con el caso del señor Arsenio Oren, ¿no es cierto? Exactamente. La medida responde a que Pérez habría incluido indebidamente al abogado Arsenio Oren, guardia, defensor de Keiko Fujimori, en el caso Cócteles, como investigado por presunta obstrucción a la justicia. Pero ¿por qué esto significaría una razón, una causal para suspender? Claro, creo que es muy grave que el fiscal se dirija contra el abogado, ¿no? De los defendidos. Porque toda parte tiene derecho a su abogado. Entonces, si el fiscal va a meter preso a tu abogado, te va a dejar sin abogado, ¿eso qué efecto genera? Genera el efecto que los demás abogados tampoco van a querer entrar, genera el efecto de estorbar tu defensa. Y la responsabilidad de todo juez, de todo fiscal, es permitir el ejercicio pleno del derecho a defensa. Entonces, lo que hizo yendo en contra del abogado, no solo en contra del doctor Oré, sino en contra también de la doctora Juliana Loza en su momento, es pues un acto, pues yo creo, de pasar la raya de lo que le corresponde a un magistrado fiscal. Ojo que él no ha sido todavía sancionado. Nada más esta es una suspensión preventiva, es como una medida cautelar, ¿no? Se le dice, oye, mientras te investigamos tú sales, y esto está regulado de esa forma, ¿no es cierto? Y seguirá su procedimiento en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ¿no? O sea, es el equivalente a una prisión preventiva, una cucharada de su propia medicina. Es el equivalente a una prisión preventiva, solo que no lo meten preso, solo lo sacan temporalmente de su chamba. Es un despido preventivo, ¿no? Un despido preventivo. Es lo que es un despido preventivo. Tú has dicho algo muy interesante al comienzo de la entrevista, que es que hay que evaluar a los fiscales por sus resultados. Eso nos permite llevar justamente la conversación acerca de la reforma del sistema de justicia que tanto se habla, ¿no? ¿Por qué tenemos fiscales que no son efectivos? ¿O cómo hacemos para tener mejores fiscales o para, en todo caso, saber colocar a fiscales que sean más efectivos, ¿no? Porque el caso Lava Jato ya tiene décadas, tiene años funcionando y lamentablemente, ¿cuáles han sido los resultados? Como tú dices, prisiones preventivas, ataques ad hominem, ataques políticos justamente previos a elecciones de manera estratégica, ha sido politizado, ha sido instrumentalizado. ¿Cómo hacemos para tratar de evitar una situación semejante? Digamos, el Ministerio Público, a diferencia del Poder Judicial, es una institución jerárquica. El fiscal superior le puede ordenar al fiscal inferior exactamente qué tiene que hacer, ¿no es cierto? La independencia del magistrado judicial es distinta a la del magistrado fiscal. Entonces el problema es que en el Ministerio Público el principio de autoridad se rompió totalmente. El fiscal Vela y el fiscal Pérez entraban en insubordinación, en rebeldía absoluta frente a los fiscales de la nación. Prácticamente los ninguneaban pues totalmente a los fiscales de la nación
y los intentaron sacar y ellos presionaban políticamente para quedarse en su puesto, así como si fueran dueños del puesto. Entonces la institucionalidad se resquebrajó. Un fiscal no se puede comportar como si fuera el dueño del puesto y romper totalmente la línea jerárquica, ¿no? Sí. Es como que en la policía el mayor o el sargento te diga, me importa un pepino lo que me diga el coronel o el general, ¿no? Sí. O sea, el Ministerio Público tiene que reconstruir su institucionalidad y reconstruir su credibilidad. Porque el Ministerio Público ha perdido credibilidad, ¿no? Mucha gente dice que son una policía política, dice que sueltan a los, digamos, ha perdido credibilidad. ¿Es muy exagerado decir que es una policía política? Yo creo que es un poquito exagerado. Han habido, Una hipérbole, han habido eso que errores, pero claro, la imagen que presentan es fiscales supremos peleados con otros fiscales supremos. Permanentemente fiscales supremos que entran y salen, ¿no? Permanentemente conflicto. Entonces, es una institución que tiene que reconstruir una institucionalidad dañada, ¿no? La Y el prensa, país lo requiere, además, ¿no? la prensa, a mi parecer, también jugó un rol clave en el auge de las figuras como José Domingo Pérez y Rafael Vela, porque los ungieron como paladines anticorrupción Así y los es. elevaron a una posición por encima justamente del estatus jerárquico del mismo Ministerio Público. Así es, totalmente. Digamos, los jueces, nosotros no vemos a jueces dando entrevistas sobre casos, ¿no? Y los fiscales tampoco deberían dar entrevistas sobre casos, salvo cosas extremadamente excepcionales, ¿no? Entonces yo creo que obviamente se pasaron de la raya también. No es apropiado alguien que desempeña esa función tener ese rol, digamos, de figuretti, ¿no? Sí. Los jueces, los fiscales hablan a través de sus actos procesales, de sus resoluciones, y si tú todo el día lo conviertes en algo mediático, inclusive se filtran las actuaciones procesales, eso es ya peligroso, ¿no? Y digamos, yo recuerdo, por ejemplo, varios incidentes del señor José Domingo Pérez, que hacía cosas que no tenían nada que ver con su investigación, sino para generar efectos de corto plazo, ¿no? Como por ejemplo. Recuerdo que le envió una carta a Philip Butters pidiéndole ciertas cosas, ¿no? Recuerdo que había un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? José Luis Sardón, ¿no? Sí, Recordado. claro. Y también José Domingo Pérez fue a intentar meterlo en las investigaciones, siendo él magistrado, de repente porque quería presionarlo que vote de una forma o de otra. Entonces, el señor perdió la perspectiva, pues. Perdió la perspectiva. Y no hizo el trabajo que debía hacer, no se concentró en lo que se debía hacer, ¿no? De acuerdo, ¿no? Uno de los principios dentro de la justicia es el sentido de la imparcialidad. Y vemos que el señor ha perdido hace mucho tiempo la imparcialidad, ¿no? Ha dejado... La figura de la justicia justamente es una mujer que tiene los ojos vendados y eso representa la imparcialidad que debe tener ante la ley. El fiscal es un magistrado que es como un juez antes del juez. Claro. El fiscal tiene que investigar y tiene que recabar las pruebas y tiene que analizar las pruebas de cargo y de descargo. Se piensa equivocadamente que el fiscal es como una especie de sabueso cuya misión es, abro comillas, Destruir. sacarle la mugre Claro. al imputado, al investigado. Pero no es así, ¿no? El fiscal se debe a la verdad. No se debe a un cliente o a ganar un Exacto. caso, sino que se debe a la verdad, al igual que el juez, ¿no? Entonces acá yo creo que se ha perdido pues un poquito la proporción, ¿no? Claro, el Se señor está perdió mucho actuando la como si proporción. fuera un abogado del sector privado que sí tiene, digamos, la encomienda de defender a Sí, todo ahínco a sí. su cliente. Se No, compró se compró el personaje del cazador, ¿no? del cazador. Yo soy el cazador y tengo que meter a la cárcel a las figuras más importantes de la política peruana y perdió, yo creo, un poquito la perspectiva y tiene que servirnos como reflexión, porque al final lo que se hizo en su momento fue espectacular, todo el mundo aplaudió, todo el mundo sacó canciones, yo me acuerdo los Juanelos, ¿no? Y todas estas canciones de la época de Vizcarra que decían, Carguancho, sácales el ancho, ¿no? ¿Te acuerdas, Sí. no? Carguancho, sácales el ancho y todas estas cosas, ¿en qué quedó? No terminó bien, terminó mal, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar también lo que decía Napoleón Bonaparte, ¿no? El que dice, despacio que tengo prisa. Sí. Las cosas se hacen bien, con profesionalismo. Si haces a la loca y así medio figurete, termina mal. Pues eso es lo que creo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a escuchar unas declaraciones de José Domingo Pérez, quien dijo, nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales. Escuchemos las declaraciones. Me toca irme del Ministerio Público, producto de un pacto ilícito en que interviene el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Gerí, con el abogado de Fuerza Popular. Pues nos toca resistir
frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas. Bien, estas son serias declaraciones y nuevamente inapropiadas para un fiscal, ¿no? Él ha hablado de que autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales. Está criminalizando justamente a la propia autoridad nacional. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento podemos esperar de este señor? Ha perdido los papeles. Gravísimas. Impropia de un fiscal. Que tienen que sustanciarse con pruebas, ¿no es cierto? Y cualquiera puede salir a hablar, ¿no? Sin pruebas. Lo importante es, digamos, si el señor José Domingo Pérez conociera un acto de corrupción, tiene que él denunciarlo, ¿no? Al Ministerio Público y presentar pues las pruebas, ¿no? Si no ha denunciado y no ha presentado pruebas, yo creo que es solamente sus dichos, nada más, ¿no? Y nuevamente está tildando a Fuerza Popular de organización criminal. Él mismo tiene que saber que eso se tiene que probar. No puede simplemente soltar esa información. Es absolutamente tendencioso. Claro. Además, el uso del lenguaje es muy importante, ¿no? Sí. Una organización criminal son grupos muy organizados que tienen por objetivo cometer delitos, ¿no? Por ejemplo, el Cartel de Sinaloa, esa es una organización criminal. Sí. El Tren de Aragua, esa es una organización criminal. Si yo le pongo el mote de organización criminal a todo lo que no me gusta, estoy cometiendo arbitrariedad, ¿no? Por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski con su chofer y su secretaria no es organización criminal. Claro. El partido político Fuerza Popular, por más que te caigan mal o estés en desacuerdo con su acción política, no es una organización criminal. Entonces el problema es que si se le pone de nombre a todo organización criminal, entonces el concepto carece de relevancia. Sí. Y además se comete arbitrariedad, porque cuando algo es organización criminal, las reglas del proceso penal son mucho más exigentes. Por eso es que en realidad el Congreso actuó muy bien aprobando esta ley, definiendo cuándo hay organización criminal y cuándo no. Porque de lo contrario, cualquier delito que se comete más de una persona, dos amigos cometen algo ilegal, tres amigos cometen algo ilegal y ya los tratas como si fueran el Cartel de Sinaloa. Claro. Eso ya es un exceso del poder del Estado, es algo desproporcionado. Sí. ¿No? El señor José Domingo Pérez podría decir que tú y yo, y acá el señor camarógrafo, para ser tres, somos una organización criminal porque no le está gustando el comentario, ¿no? O sea, sí, claro, como el señor, por ejemplo, ¿no? Para reírse, para divertirse un poco recordando, ¿no? Recordar es volver a vivir. Yo recuerdo en la época de Pedro Castillo, yo participé organizando marchas con varias gente, ¿no? Estaba Claudia Toro, estaba el almirante Calixto Gianpietri. Sí. Había varias gente, José Luis Gil, que organizábamos marchas, y un personaje vinculado a Vladimir Cerrón nos denunció diciendo que éramos una organización criminal, porque hacíamos marchas, ¿no? Claro. El señor Lleno Román, él fue el que dijo que yo era parte de una organización criminal, y que yo lo he visto declarando, o sea, al señor Román yo le diría, oye, ¿cómo es eso que por hacer marchas contra Pedro Castillo somos organización criminal? Ese es el problema, ¿no? Cuando uno considera que sus intenciones son moralmente superiores a las de los demás, tus medios sí justifican el fin, pero los medios de los demás no justifican el fin de nada, ¿no? Y tiene que ver con reducir la polarización política, ¿ya? Yo puedo detestar a un grupo político. Sí. Yo puedo detestar al partido político Perú Libre, por ejemplo. Sí. No estoy en desacuerdo, creo que están equivocados, pero eso no se los hace una organización criminal. Exacto. ¿No? Es así. No puedes criminalizar a aquella persona que no te gusta, que no te cae bien. Así ¿no? es. Ahora, Así pasemos a otro tema también interesante, que es el señor Otárola, Alberto Otárola, el ex premier. En ese entonces, incluso el señor se decía que tenía más poder que Dina Boluarte. Se despidió del Ejecutivo, un poco a regañadientes y prometiendo que iba a luchar por la democracia, en contra de Antauro Humala, dio a entender que iba a hacer política, y ahora ha pasado un poco, se ha alejado de la palestra, se ha alejado del centro mediático, y parece que ahora quiere resurgir porque está acusando al Ejecutivo de una persecución en su contra. ¿Qué análisis tienes tú del señor Otárola? Bueno, me gustaría analizar exactamente el contexto. No escuché sus declaraciones, por qué dijo eso. Yo recuerdo que la salida del señor Otárola fue un poquito escabrosa, bochornosa, porque se difundieron unos videos un poco inapropiados, ¿no? Bastante inapropiados. Y la verdad que él yo me acuerdo que salió a señalar que había una especie de complot
Sí. que incluso lo quiso vincular al señor Martín Vizcarra. Había un señor apellidado Figueredo, ¿no? Y él denunció que había todo un complot, ¿no? Sí. Y yo creo que yo creo que de repente pues al señor lo estaban queriendo extorsionar con los videos. Sí. Una cosa muy oscura, ¿no? Tenemos Una cosa muy justamente- oscura, muy rara. Yo creo que el señor Otárola es una persona más allá del video inapropiado, una persona respetable que trabajó con honestidad, ¿no? Y hizo lo que pudo por el país en un momento difícil. Creo que es un tipo respetable Sí. y seguramente sí hubo un complot, ¿no? Ujú. Y ojalá pueda encontrar la oportunidad de volver a servir a su país, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones del señor Otárola. Respetuoso. Y acá no se trata de revelar o no secretos de Estado, que no lo voy a hacer, tengo una obligación constitucional de mantener la reserva sobre algunos asuntos de Estado, ¿no? Pero yo no voy a mentir. Yo no puedo, yo no soy un mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, y se molesta conmigo, Dina, porque digo la verdad, porque se siga molestando, porque voy a seguir diciendo la verdad cada vez que me convoquen. Además no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a ella y a la Dini, a todos esos. Fíjese, durante el gobierno de Humala cayó un primer ministro porque la Dini espiaba a algunos opositores, ¿no? Entonces, que sepan pues, que los actos generan consecuencias. Bien, escuchábamos entonces las recientes declaraciones del ex premier Alberto Otárola, quien dice que no le tiene miedo a la Dini. Ni a la Dini ni a la Dina le tiene miedo el señor Otárola, ¿no? ¿Por qué debería temerle a la Dini o a la Dina? Bueno, una persona que tiene la conciencia tranquila no le tiene que tener miedo a nada, pues, ¿no? Entonces el que hace las cosas correctamente duerme tranquilo y camina sin miedo, ¿no? Sí. Creo que es importante recordar lo que dijo el señor Otárola. Importante, ¿no? Recordemos ese escándalo que se determinó que la Dini espiaba a la mitad del Perú prácticamente, ¿no? Yo recuerdo, yo era un poco más chico cuando pasó eso y recuerdo que nos preocupamos mucho porque mi padre estaba en esa lista de los que estaban siendo espiados, ¿no? Por la Dini, ¿no? Entonces, son cosas que se dieron en el país y que hay que investigarlas incluso ahora. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que en el gobierno de Martín Vizcarra había un sistema de alerta especial y cuando habían opositores al gobierno que salían por el aeropuerto se generaba una alerta también. Es decir, en el Perú hemos tenido, y espero que no tengamos ahora también, este tipo de políticas un poco autoritarias que siempre hay que estar mirándolas, ¿no? Sí. Ahí entramos a un debate interesante que es justamente acerca de la lucha contra la criminalidad. ¿Qué tantos derechos estamos dispuestos a perder en favor de un fin ulterior, moralmente superior, que es vencer la criminalidad? A ver, los derechos tienen que tomarse muy en serio, ¿no? Porque si nosotros decimos yo sacrifico mis derechos por seguridad, el día de mañana los que perdemos nuestros derechos somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, siempre tenemos que ser muy escépticos y muy críticos con el accionar del Estado, ¿no? Por ejemplo, se ha tratado de impulsar una ley para impedir la movilización de motos lineales, Sí. ¿no? A ciertas horas, lo cual ha generado mucho disgusto por parte no solamente Sí, de claro, los motociclistas, sí, sino claro. también de otras personas que consideran que son Yo- medidas extravagantes, innecesarias o simplemente para Sí. tratar de paliar una situación que verdaderamente tiene otras causas. Creo que esa es una medida absolutamente delirante, ¿no? Mm. Por ejemplo, mira, a ver, es una medida pues que no tiene ninguna proporcionalidad. La ciudad, en gran medida, utiliza siempre los servicios de mensajería, ¿no? Sí. Rappi, la farmacia, todo se maneja Sí, en moto. los Entonces, couriers, ¿no? claro, tú pierdes las motos y que la ciudad pierde su comunicación. De 6 p.m. a 6 a.m. Es absurdo, es ridículo. Esa es una medida absolutamente desproporcionada. Además de toda la gente que anda en moto, ¿qué porcentaje son delincuentes? ¿No es Claro. cierto? No tiene ningún sentido, ¿no? Digamos, para combatir a la criminalidad, yo creo, número uno, lo que es urgente es el tema carcelario. El Perú es uno de los países que tiene la mayor sobrepoblación del mundo en cárceles. Sí. Las cárceles están llenas al 250%. Pero de eso hablamos Hay que hacer más, ¿no? hace tiempo y, a ver, ¿por qué es que ya sea el INPE o una decisión del Ejecutivo no busca construir aquellos proyectos que ya tenían un cierto comienzo? No entiendo que hay un penal, un mega penal en Ica que está parado, un proyecto que se paró. ¿Por qué es que si se sabe que hay un hacinamiento al 250%, como tú mencionas, no se busca crecer los espacios penitenciarios? Ese debería ser el contenido del estado de emergencia, más bien debería ser eso. Se puede hacer un decreto de urgencia para hacer
3 grandes penales, uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur, porque la sobrepoblación de los penales, número 1, vulnera los derechos humanos y número 2, impide tener una debida seguridad, controlar las llamadas, que no hayan delincuencia cometiéndose dentro del penal, ¿no? Claro. O sea, esa es una medida básica, ¿no? Básica. Y luego las otras medidas es el trabajo con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Está muy bien, el Congreso ha sacado esta ley para que los detenidos en flagrancia tengan prisión preventiva, que no los estén soltando. Y esta disputa entre policía y fiscalía, que se echa la culpa, policía dice la fiscalía suelta a las personas que capturamos, Sí. y la fiscalía dice que la Sí, policía no hace claro. su trabajo. Ese es un tema que al final lo va a tener que definir el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque es un tema bien delicado, ¿no? Es un tema bien delicado porque también la Constitución dice que es la Fiscalía la que tiene que investigar el delito, Sí. pero por otro lado los que aprenden a investigar y van a una escuela para investigar son los policías. Sí. Ambas instituciones son muy respetables y forman parte del Estado de Derecho, pero tampoco ninguna de las dos es perfecta. Hay corrupción en la policía y en la fiscalía, o sea, hay que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional. Finalmente Sí. ellos tienen la última palabra y el tema está en el tribunal para que el tribunal Sí. defina quién es el que tiene que investigar, ¿no? ¿Quién dirige la investigación? ¿Quién dirige la investigación? ¿Fiscalía o policía, no? Es el tema, ¿no? Y lamentablemente en todo este intríngulis, en todas estas disputas, quien sufre es el peruano a pie, porque el miedo persiste, el miedo incrementa, y eso justamente es lo que causa esta zozobra en la población, ¿no? Esta inestabilidad de seguridad que se trasciende en política y luego que se trasciende en económica, ¿no? ¿Ves tú una salida coherente en las próximas elecciones? ¿Ves tú a los peruanos votando adecuadamente en las próximas elecciones? Mira, mi miedo es que la próxima elección sea prácticamente una repetición de la elección anterior. Ujú. La gente dice que el Perú es impredecible, que la elección es una tómbola. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que la elección es muy predecible. En Perú tú tienes 3 bloques que Sí. votan siempre igual. Tienes un bloque fuerte en la Sierra Sur, sobre todo, y en el centro, que vota por la izquierda. Sí. No por la izquierda caviar, sino por la izquierda más dura, chapada de la antigua. Es Sí. un bloque muy fuerte. Otro bloque muy fuerte es el fujimorismo. Sí. El fujimorismo es el único bloque político en el Perú que tiene presencia tanto en la ciudad como en el campo. El Sí. único, ¿ah? Los demás están solo en el campo, solo en la ciudad. El fujimorismo tiene presencia en los dos. Tiene presencia fuerte en el Callao, en algunas zonas periféricas de Lima, presencia muy fuerte en el norte, en el centro. Ujú. Ancash, Junín, mucho voto fujimorista, por ejemplo. Ya. Y luego tú tienes el voto de la ciudad, que es un voto De la costa, más que nada, de ¿no? centro-derecha, también de la sierra, ciudad de Arequipa, ciudad de Lima, ciudad de Piura, ciudad de Trujillo, que es un voto de centro-derecha, el voto burgués, Sí. que es el voto que se inclina o por Philip Butters, o por Porky, o por otros candidatos con ese perfil, Sí. el voto que tuvo en su momento Hernando de Soto, PPK, ¿no? Sí. Son esos 3 bloques. Como el bloque burgués de la ciudad está ultra, mega, super, archi dividido, ¿cuál va a ser el resultado de la elección? Claro, fujimorismo contra la Exacto, izquierda. el fujimorismo contra la izquierda. O sea, yo te garantizo, mira, me duele ver. ya, pero yo creo que la elección la va a ganar la izquierda. Bien. Y vamos a tener un presidente parecido a Pedro Castillo. De repente mi padrino Guido Bellido, ¿no? Y no me Bien. gusta, yo estoy en contra de la izquierda, pero creo que es lo que va a pasar. El vaticinio de Lucas Gersi acá en Radio Betel 100.1 FM. Lucas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.